Por tanto, podemos participar todos. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pueden preguntar lo que quieran. Si hay algo que no entiendan, pueden preguntarlo. Si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo. ¿Ok? Es un estudio bíblico, y en el estudio bíblico lo que hacemos es meditar en la palabra de Dios a fin de tratar de entender en profundidad lo que estamos leyendo. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Terminamos el verso, bueno, estábamos en la última frase del verso 11, ¿verdad? Porque ahí dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí nos quedamos la semana pasada hablando de que hay diferencia entre saber que Cristo es el Señor y decir Cristo es mi Señor, ¿verdad? ¿Hay diferencia o no? Una cosa es saber que Cristo es el Salvador y otra cosa muy distinta, decir Cristo es mi Salvador. Porque es como estar enfermo, tener a mano la medicina que te puede curar, lo sabes, pero si no la tomas, por saber que es la medicina que te va a curar, ¿te curarás? No, a menos que la tomes, no, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que Cristo es el Salvador, pero no acudes a Él para que te salve, de nada te servirá saberlo. ¿Están de acuerdo o no? O sea, no es solo conocimiento, se necesita fe, creer a Dios, y se necesita actuar conforme a lo que se cree. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. ¿Han oído a gente decir yo creo en Dios y después vivir de una manera absolutamente distinta a la voluntad de Dios? ¿Lo han visto o no? Hay gente que dice yo creo que algo hay. Sí, yo sé que hay un Dios, pero yo vivo como yo quiero. Bueno, ¿de qué le servirá saber que hay un Dios si no lo conoce y si no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Le servirá de algo saber que hay un Dios? En realidad no. Todos y cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica lo que sabemos. Si sabemos algo, debemos tenerlo en cuenta a la hora de vivir. Porque miren, cuanto más sabemos, más responsables somos delante de Dios. Esta es una realidad. Cuanto más sabes, más responsable. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque no estamos, o sea, que si sabemos la verdad y no la vivimos, no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Es decir, si tú sabes lo que está bien, pero haces lo que está mal, después no te puedes excusar diciendo es que yo no sabía, porque tú sabes lo que está bien. Si sabemos cuál es la voluntad de Dios, debiéramos vivir de tal modo que en nuestra forma o en nuestro estilo de vida se refleje realmente que conocemos la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien, ahí estábamos la semana pasada explicando justamente esto. Debemos permitir que el conocimiento de Dios cambie nuestra vida. Ese es el propósito eterno que Dios tiene en Cristo Jesús para conmigo y para contigo. Que seamos cada día más semejantes a su Hijo Jesucristo. No basta con que nosotros estemos contentos con que Dios nos bendiga de vez en cuando. Ay, yo agradezco mucho a Dios las bendiciones que Él me da, pero después no hacemos nada para mostrarle esa gratitud a Dios. Entonces el cristiano tiene que ser alguien agradecido. Y una forma de ser agradecido es rindiéndole culto a Dios, por ejemplo, ¿no? Es decir, mostrándole nuestra gratitud, nuestra fe. Pero si uno
dice que está agradecido con Dios, pero no le rinde culto a Dios, ¿de qué manera le muestra su gratitud? Tiene que haber una coordinación, una simetría, un equilibrio, un balance entre lo que sabemos y lo que hacemos. Tiene que haber un balance entre lo que sabemos y lo que hacemos. Romanos 8, versículo 9. Vamos a verlo un segundito antes de seguir con Efesios. Romanos 8, 29. Ahí se dice cuál es el propósito de Dios para contigo. ¿Tú quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Aquí está. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, la voluntad de Dios es que tú seas como Jesús. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, los destinó de antemano para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Ok? Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios quiere una familia grande. Él quiere tener muchos hijos. Nosotros, por medio de la fe, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Cristo es el único engendrado por Dios, pero nosotros somos hijos adoptivos. Y Dios quiere que nosotros, los hijos adoptivos, nos parezcamos lo más posible a su Hijo, Jesucristo. Más adelante, estudiando la epístola a los Efesios, cuando lleguemos al capítulo 4, al versículo 13, nos dirá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice ahí, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hemos llegado ya a eso? ¿Hemos llegado ya a la unidad de la fe? ¿A la plenitud de Cristo? ¿Hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Hemos llegado ya a ser perfectos? Todavía no, ¿no? Yo no sé ustedes, a mí me falta todavía. Este es uno de los que mal usan aquellos los calvinistas, ¿no? Que dicen que estamos predestinados de antemano y tal. Lo que pasa es que la predestinación bíblica no es como la explica los calvinistas, ¿no? ¿A quién nos predestina Dios? ¿Por qué nos predestina? Dice a los que antes conoció. Es decir, Dios sabe de antemano quiénes van a creer. Y a esos, a los que creen, los destina para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. ¿Ok? Por eso Dios nos predestina desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible? Porque Dios ya antes de la fundación del mundo decidió salvar a los que creyeran en su Hijo Jesús. Entonces, esa es la predestinación bíblica, que Dios sabe de antemano quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Por eso, a los que creen, los predestinan para que seamos igual que Cristo. Y estamos en ese proceso, en el proceso de renovar nuestra mente con la palabra, de cambiar nuestros patrones de conducta, de amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Por eso decía que, yo no sé ustedes, a mí todavía me falta, porque todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero estamos en el proceso. Cuando nos paramos y miramos para detrás, podemos reconocer que ya no somos lo que éramos, ¿verdad? ¿Ha cambiado Cristo cosas en nuestra vida o no? Bueno, gracias a Dios, ya estamos en el proceso. Claro, cuando miramos hacia adelante, cuando miramos hacia Cristo y nos comparamos con Cristo, todavía nos damos cuenta de que algo nos falta todavía, ¿no? Por lo menos a mí mucho. Pero estamos en el proceso.
No nos tenemos que desanimar. Y de esto Pablo les va a hablar a los filipenses justamente en esta epístola que estamos estudiando también los domingos. Él quiere que no nos desanimemos. ¿Pueden quitar los teléfonos, por favor, para que no estén molestando? Quien tenga el teléfono conectado, por favor, desconéctenlo. Como decía, si tu relación con Dios no te cambia, déjame decirte que tu fe no es real, no es verdadera. Si tu fe en Dios no te cambia, no produce ningún cambio, entonces tu fe es una fe falsa. Porque la fe auténtica nos cambia. Si tu asistencia a la iglesia no te cambia, puede que a lo mejor no estés en la iglesia adecuada. O puede que estés en la iglesia adecuada, pero tú no quieras cambiar. Pero sea como sea, tenemos que analizar el tema. Si tú ves que te estancas y que no avanzas, o una de dos, o no estás creyendo en la verdad, o no estás en la iglesia correcta, o tú te estás negando a cambiar, a aceptar la verdad y a caminar como debes en la iglesia. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Toda la palabra de Dios nos lleva justamente a eso. Por tanto, es importante entender que la vida cristiana no es un paso. Yo soy consciente de que para muchos pastores, cuando alguien en medio de un culto se predica el evangelio y la persona levanta su mano para recibir a Jesús como su Señor, y ahí se acabó todo. El pastor saca su revólver, hace una mueca en su revólver y dice: ya tengo un alma más ganada para Cristo, ya está, ya ahí terminó su labor. Pero eso no es así, al menos no desde la perspectiva bíblica, porque la vida cristiana no termina con la salvación, sino que con la salvación comienza la vida cristiana. Porque la vida cristiana, recuerden, es un camino, no un paso. Una decisión, no, sino muchas decisiones diarias. La vida cristiana no es una decisión que tenemos que mantener a diario, porque se trata de un proceso en el cual Dios va tratando con nosotros, por medio de las circunstancias que nos rodean, por medio de la familia, por medio de los hermanos, por medio de los compañeros de trabajo, por medio de todo lo que nos rodea. Dios va trabajando con nosotros. Va cambiando nuestro estilo de hablar, va cambiando nuestro estilo de actuar, va cambiando hasta nuestra forma de ver las cosas, de entender la vida. Dios va modelándonos, trabajando con nosotros, paso a paso. Es un proceso que terminará ¿cuándo? Cuando estemos con Cristo. ¿Ok? Porque somos llamados a la gloria. Recuerden que lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, llamados a compartir. Cristo nos llama a compartir su gloria. Por tanto, fíjense qué importante es entender esto. Si la vida cristiana es un proceso, yo tengo que saber si estoy avanzando o no en ese proceso, porque esa es la voluntad de Dios, que avancemos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Yo creo que es así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué insistir tanto en el cambio? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no cambiamos? ¿Realmente es tan importante cambiar? ¿Por qué? Ayúdenme, por favor. Porque por el cambio damos testimonio de que tenemos a Dios en nuestro corazón. Claro. Va relacionado con la forma de vivir, sí, pero ¿por qué es importante el cambio? Claro, si no cambiamos, ¿de qué sirvió que Cristo muriera por nosotros?
O sea, ¿es importante entonces cambiar, sí o no? Gracias a Dios estamos cambiando, ¿no? ¿Sí o sí? Recuerden las palabras de Jesús en Juan 15:8, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Y se refiere a los frutos del Espíritu Santo, que llevemos amor, Por cierto, cuando tú vas por la vida, llevas amor. ¿Qué vas dejando a tu paso? ¿Odio, resentimiento? ¿O dejas amor, gozo? ¿Vas dejando paz? ¿Qué dejas a tu paso? Porque si el Espíritu Santo está en tu vida y Él produce esos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué vamos dejando a nuestro paso? Si vamos dejando eso, fantástico. Ahora, si vamos dejando otras cosas, a ver qué pasa, ¿no? Muchos cristianos anhelan el poder de Dios. Hablar en lengua, profetizar, ser pastor, cantar. Y van detrás del poder de Dios. Yo les aconsejaría ir detrás del Dios de poder, que es diferente. ¿Ok? Porque fíjense que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, ¿verdad?, nos dice que es más importante el amor que todos los dones espirituales juntos. Porque si yo hablase todas las lenguas y tuviese profecía y conociese todos los misterios y no tengo amor, de nada me sirve. Por tanto, puestos en una balanza, ¿qué valen más? ¿Los dones o el amor? El amor, sin duda. ¿Ok? Ahora, estamos hablando justamente de una relación personal con Dios. Y solos los que creen en Cristo y en su obra en la cruz, los que creen de verdad que Cristo murió por sus pecados, solo los que tienen fe están en el proceso del cambio. Es verdad que hay otras cosas y otras filosofías que te cambian. ¿Ustedes lo saben o no? Sí. Hay filosofías humanistas que te cambian. Y filosofías religiosas que te cambian. Por ejemplo, el budismo te obliga a ser alguien tranquilo, a respetar a las hormiguitas que veas a tu paso. Cambian, hay personas que cambian cuando se hacen budistas. El problema es que el budismo no lo salva, ni perdona sus pecados, y cuando se presenten delante de Dios no le va a servir de nada todo el budismo que hayan practicado. Pero hay filosofías que te cambian. Pero la fe, o sea, la fe cristiana no es una filosofía ni una religión que te cambia por fuera. Te tiene que cambiar por dentro. Porque se trata de una relación personal con Dios. No una religión, sino una relación. Y es en tu relación personal con Dios que ahí se va produciendo ese cambio. Relación. Por eso digo, solamente los que creen en Cristo, solo los que tienen fe. Y estos, de todos los que creen en Cristo, solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Porque muchos tendrán fe, y como dice Cristo en Lucas 8:13, no, 18:3. Bueno, nunca me acuerdo de si es 8:13 o 18:3, da igual. Pero cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, dice que algunos creen por un tiempo y luego se apartan. Los que se apartan y dejan de creer, ¿serán salvos?
No. Porque Jesús dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad? Claro. Ahora, vamos a la epístola. Efesios capítulo 3, nos toca hoy el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está hablando de Cristo, ¿verdad? En el versículo 11 termina hablando de Cristo, Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya hemos hablado de lo que es llegar hasta la presencia de Dios. Recuerden que lo estuvimos hablando cuando estudiamos el capítulo 2, verso 18, ¿verdad? Ahí estuvimos hablando de lo que es entrar al Padre. Pero la mayoría de la gente se acercaría a alguien poderoso, se acercaría con recelo. Pero Pablo nos está diciendo que nos acerquemos con seguridad, con confianza, porque por medio de Cristo tenemos esa seguridad y esa confianza. Alguien que tiene poder sobre tu vida para hacerte bien o hacerte mal, llegar hasta esa persona y estar delante de esa persona es un riesgo, no me digas que no. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, el programa de televisión ese que se llama El Jefe? Que es donde el dueño de una empresa o el director general de una empresa se disfraza como si fuera un aprendiz en su propia empresa y va pasando infiltrado dentro de los diferentes departamentos para ver cómo funciona la empresa desde dentro. ¿Ustedes han visto ese programa? Bueno, pues en ese programa, cuando ya está llegando a su fin, cuando ya el jefe ha pasado por los diferentes departamentos y ha visto los fallos que se cometen, el esfuerzo que realizan sus trabajadores y tal, después los trabajadores son llamados a la oficina del jefe. ¿Y han visto ustedes cuando van en el coche y que van con esa incertidumbre de no saber ¿y qué habrá pasado? ¿Y habré hecho algo mal? ¿Y me irá a despedir? La incertidumbre, ¿no? Porque sabe que el jefe tiene poder para enviarlo de vacaciones o despedirlo. ¿Tendrá Dios más poder que los jefes humanos o no? ¿Tiene Dios poder para bendecir? ¿Y tiene poder para perjudicarte? ¿Sí o no? Claro que lo tiene. Dios ha destruido naciones enteras cuando no han hecho, cuando se han rebelado contra la voluntad de Dios. Esta es la realidad. Dios puede hacerte bien, pero también te puede mandar al infierno si tú no le obedeces. Esta es la verdad. Dios es un Dios poderoso y es bueno. Él no hace mal al que no merece ese mal. Pero Él no dará por inocente al culpable. Así está escrito en la palabra. De modo que el que no se arrepienta de sus pecados, cuando sea llamado a la presencia de Dios, sin presentarse ante un jefe poderoso, es complicado. Imagínate lo que será presentarse ante Dios. Que el jefe, cuando se infiltra, a lo mejor descubre que haces mal tu trabajo. Y lo peor que puede hacer es que te despida. Pero Dios sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas y hasta todo lo que tú piensas. Ahí sí que no se le escapa nada. Razón por la cual nosotros debiéramos estar agradecidos de tener un Dios bueno, que a pesar de que sabe que nosotros no lo somos, es misericordioso y nos ofrece un pacto de paz por medio de la fe en Jesús. Si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, Dios te ofrece el perdón de tus pecados. Promete lavarte, justificarte, santificarte, darte una vida nueva. ¿No es bueno Dios?
¿Merece Él que nosotros le desobedezcamos? ¿Quiere Dios perjudicar a alguien? No. Dios no quiere perjudicar a nadie. Sin embargo, muchos de los que se van a presentar delante de Dios no van a salir contentos. ¿Saben por qué? ¿Sí o no? Que la sentencia que van a tener no es la que esperaban. La mayoría escuchen bien, la mayoría va a salir llorando de esa cita. La mayoría va a salir con una sentencia contraria. La mayoría. ¿Por qué digo yo que es la mayoría? Porque no lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Recuerdan Mateo 7 del 13 al 14? Cuando habla de la puerta estrecha y del camino angosto, y de la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Por cuál de los dos caminos entran más gente? Por el ancho. Y ese es el que va a la vida eterna. Ese es el que va a la perdición. O sea que la mayoría de la gente se va a perder. ¿Y será porque Dios quiere que se pierdan? No. Yo quiero que lean conmigo un pasaje en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Mire, es muy importante este pasaje, porque aquí se dicen unas verdades como templos. Ezequiel capítulo 18, versículos del 23 en adelante. Escuchen bien. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O sea, Dios está diciendo que si el impío es el que no tiene piedad, el que no tiene fe, el que no cree en Dios, el que obra mal. Si el impío se apartare de sus caminos, vivirá. Es lo que nos está diciendo aquí. Mas si el justo, escuchen bien, ahora esto va para los que son cristianos también, aunque aquí no está hablando de los cristianos, está hablando de su pueblo Israel, pero nos lo podemos aplicar, ¿ok? Porque es fácilmente aplicable, porque esto también se repite después en el Nuevo Testamento. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las injusticias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello que dice, morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, dice Dios. ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, vivirá y no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense, la pregunta con la que empieza el Señor en el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? No. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ahora, si Dios quiere salvarnos, si Dios nos está diciendo a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que Él quiere nuestra salvación, que Él no quiere que nos perdamos, si a pesar de todos los esfuerzos que Dios está haciendo, habiendo enviado a su propio Hijo a morir por tus pecados y los míos, para que pudiésemos salvarnos, si a pesar de todo eso decidiéramos no creer a Dios, ¿no sería justo que nos condenáramos? Claro que sí, porque no hemos creído en el testimonio que Dios ha dado. Por eso es importante que nosotros, que hemos creído en el testimonio de Dios y hemos dicho, sí, yo creo en Cristo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ahora no podemos permitir que la corriente de este mundo nos arrastre, porque no honraríamos al Señor de ese modo, ¿o sí? ¿Cómo se ve cuando un cristiano se arrastra tras la corriente de este mundo? ¿Se ve bien o se ve mal? Se ve mal, claro. Ahora, cuando vemos la corriente de este mundo como empuja y vemos a un cristiano nadando contra corriente, sí, se necesita esfuerzo, pero ¿no es Dios el que nos sostiene? ¿No es Dios el que nos da la fuerza diaria? ¿No es Dios el que nos empuja a seguir adelante? ¿Eso se ve bien o se ve mal? Se ve bien, ¿no? Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios, porque hemos creído en Él. Y porque no solamente hemos creído, sino que nuestra fe es de ese tipo de fe que después se ve en nuestros hechos. ¿O no? Bueno, si no se viera en los hechos, entonces nuestra fe no sería la fe que necesitamos. ¿No creen? Pero fíjense lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 16. Alguien que lo lea en voz alta, despacio y claro, fuerte. Hebreos 4, 16. A ver, una voz potente, despacio. Amén. Acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente, sin miedo. Confiados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es generosidad. Dios nos da no lo que mereciéramos, sino lo que Él por su amor y su misericordia nos da. Por su gracia somos salvos. Por su gracia somos sustentados cada día. Por su gracia Él nos sostiene con su mano poderosa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque la vamos a necesitar, y hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana más de una vez vamos a necesitar socorro. ¿Han gritado alguna vez socorro? ¿Han gritado auxilio? ¿Alguna vez han gritado eso? ¿Se han visto en problemas hasta tener que gritar socorro, auxilio? Ajá. A eso se le llama clamar, ¿no? Socorro, auxilio. Pues cuando te sientas así, lo que el autor de Hebreo nos está diciendo es que ¿dónde podemos encontrar la gracia para ese oportuno socorro? En la presencia de Dios. Podemos acudir a Él confiadamente, al trono de la gracia, confiadamente.
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hay una condición para que tú te puedas acercar a Dios. ¿Cuál es? A ver, hablen fuerte que yo estoy medio sordo. La fe. ¿Qué dice el mismo Hebreo en el capítulo 11, verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que Él premia a los que se acercan a Él con fe. La palabra es clara, es sencilla. La condición para que tú te acerques confiadamente a Dios es la fe. Es que tú creas a Dios, no en Dios. Creer en Dios creen hasta los demonios. Una cosa es creer en Dios, creer en su existencia, y otra cosa es creer a Dios, creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Ok? Por tanto, tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. Nada debemos temer, porque gracias a Dios, Cristo nos allanó el terreno. Por Él tenemos entrada y acceso al Padre. Él es el puente que salva el abismo que había entre Dios y nosotros. Por tanto, no se va a ir el tiempo. ¿Recuerdan el lema de este año, hermanos? Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. A lo largo de todo este año vamos a tener que estar recordando esto. Porque cuanto más avanza el tiempo profético, cuanto más avanza el tiempo, más se desata el mal. Lo estamos viendo en nuestros días. Cuanto más avanza el tiempo, más se desata el mal. Y más vamos a necesitar santificarnos y hacer verdaderos esfuerzos para mantenernos en santidad. En medio de un mundo que corre tras el pecado y la perversión, hace falta entereza, hace falta fortaleza de espíritu para ser honestos, para ser fiables, para ser fieles a Dios, a nuestras esposas, para ser responsables en medio de un mundo que es irresponsable. Cada vez es más difícil ser cristiano. Cada vez es más complicado, porque la presión del mundo, la corriente de este mundo, empuja cada vez con mayor fuerza. Pero nosotros tenemos un reto. Somos llamados por Dios a perseverar, a permanecer en la fe. Yo he tomado la decisión. ¿Y tú? Juntos nos podemos ayudar los unos a los otros a mantenernos en la fe. Nos podemos ayudar los unos a los otros a animarnos. Cuando veas que tu hermano está desanimado, no te dejes arrastrar por el desánimo, anímalo. Cuando veas que tu hermana se está desviando, no la critiques, no la juzgues, ve y ayúdala, aconséjala en nombre del Señor. Nos podemos ayudar mutuamente. El camino es largo, angosto, difícil, pero Dios está con nosotros y nos tenemos los unos a los otros. Somos hermanos en Cristo. Oramos para que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Me gustaría de verdad que diésemos gracias a Dios
por habernos dejado su palabra que podemos meditarla, por habernos dejado su presencia en nuestras vidas, que nos anima, que nos consuela, que nos ayuda, pero también que nos haya puesto en comunidad, en familia, porque así nos podemos ayudar los unos a los otros. Vamos a orar. Me gustaría que 2 o 3 personas, brevemente, por favor, no hace falta oraciones largas, brevemente, cada uno puede pedir por una de esas cosas. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Adelante, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en el mismo, Señor, y de escuchar tu palabra con nuestras vidas. Ahora queda de nosotros, Señor, hacerla como tú la vas a trabajar, Señor. Necesitamos nuestro testimonio, que seamos buenos hermanos, que seamos obreros útiles, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudar a personas que están animadas. Ayúdanos, Señor, a hacer bendición para los demás, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de escuchar esta palabra sana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, le damos las gracias, Señor. Amén. Y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre estuvo para con nosotros, Señor, y te lo agradecemos de todo nuestro corazón. Te rogamos que estas palabras que hemos oído, Señor, tú nos ayudes a digerirlas, a meditar en ellas y lo que es más importante, a practicarlas. Por favor, que tu paz y tu bendición vengan con nosotros donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.